Hasta no hace mucho tiempo, el mundo de los seres vivos se dividía en animales y vegetales. Hoy, se distinguen otros tres reinos formados mayoritariamente por microorganismos. Esto muestra la importancia de la vida microscópica. De hecho, no existiría vida superior en la Tierra si no existieran microorganismos. Su identificación y estudio solo fue posible a partir del desarrollo del microscopio. De estos tres reinos, dos de ellos están formados por seres unicelulares. El reino Monera, formado por unos seres unicelulares muy primitivos que no poseen un núcleo definido. El reino Protoctista, formado por seres unicelulares con núcleo, y por último el reino de los hongos. Fuera de esta clasificación están los virus, seres en la frontera entre el mundo vivo y el mundo inanimado. El reino Monera y el reino Protoctista están formados por microorganismos, y la mayoría de especies del reino de los hongos también es microscópica. El reino Protoctista. Al reino Protoctista pertenecen infinidad de seres muy diferentes entre sí, la mayoría de ellos microscópicos. Todos respiran oxígeno y casi todos tienen flagelos. Son protoctistas todos los microorganismos cuyo ADN está contenido en un núcleo, dentro de la célula. Todas las algas, los hongos acuáticos flagelados, los hongos mucosos y por último los más conocidos, los protozoos. Los protozoos son unos seres unicelulares generalmente móviles que suelen vivir en medios acuosos y en los líquidos internos de los organismos superiores. Existen más de 30.000 especies que suelen clasificarse por su forma de movimiento. La mayoría utilizan flagelos que agitan como látigos para impulsarse. Entre ellos está el tripanosoma, un parásito de animales vertebrados que es el causante de la enfermedad del sueño. Algunos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos que son unas deformaciones de la membrana externa. Otros tienen cilios que hacen oscilar rítmicamente. Son organismos de gran complejidad con un orificio que sirve como boca, como el paramecio, uno de los protozoos más grandes. También en este grupo están los stentor, que tienen forma de trompeta y se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas. Algunos, como el plasmodio, el causante del paludismo, son parásitos e inmóviles. Los protozoos se alimentan principalmente de algas unicelulares, de bacterias, de otros protozoos o simplemente de partículas de materia orgánica presentes en el medio. Ejercen un importante papel en el equilibrio de la vida, ya que ellos son los principales consumidores de fitoplancton y a su vez el principal alimento de muchos otros seres, sobre todo en el mar. Las algas también son protoctistas. Existen unas 18.000 especies con tamaños microscópicos y gigantes. Son organismos que, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis, pero sus células no forman tejidos. Suelen vivir en suelos húmedos y especialmente sobre lagos y mares. Como sucede con los protozoos, las algas suelen ser el alimento base de muchos animales superiores. Las algas y las cianobacterias, unos seres microscópicos del reino Monera, tienen un papel fundamental en la vida. Son ellos los mayores productores de oxígeno del planeta. Producen más oxígeno que todos los bosques y selvas de la Tierra. El reino de los hongos.
Existe un grupo de seres multicelulares que, aunque se parecen a las plantas, no realizan la fotosíntesis, no presentan flagelos, forman esporas y sus células tienen núcleo. Son los hongos, un reino con al menos 100.000 especies, muchas de las cuales también son microscópicas. Los hongos ocupan ambientes muy variados, pero la mayoría necesitan lugares húmedos y sombríos con abundante materia orgánica. Algunos se alimentan de sustancias en descomposición, otros son depredadores y otros parásitos de plantas, animales y humanos. Los hongos tienen un papel muy importante en la naturaleza. Los que se alimentan de materia orgánica en descomposición ayudan a devolver al medio ambiente importantes sustancias, siendo incorporadas a la cadena alimentaria. Los hongos también son importantes para el hombre. Así, la mayor revolución de la medicina del siglo XX se inició con la penicilina, una sustancia fabricada por un moho. Otros hongos, como las levaduras, producen fermentaciones, algunas con importantes aplicaciones industriales. Así, por ejemplo, la levadura que vive en el mosto tiene un papel fundamental en la elaboración del vino. Esta levadura descompone la glucosa formando alcohol y liberando dióxido de carbono. En la masa de harina y agua con la que se fabrica el pan, vive una levadura que también produce fermentación con producción de dióxido de carbono. Este gas hace que la masa se hinche y tome un aspecto esponjoso. El reino Monera. A este grupo pertenecen las bacterias y las cianobacterias, unos microorganismos muy primitivos que no poseen un núcleo diferenciado del resto del material celular. Las cianobacterias son también llamadas algas cianofíceas o algas azules. Es un grupo de unas 2.000 especies. Son miembros del plancton que flota sobre el agua y unos grandes productores de oxígeno. Están adaptadas a una gran variedad de hábitats con gran humedad. Algunas, como las que viven en las aguas termales y en las cercanías de los géiseres, son capaces de resistir temperaturas de hasta 90 grados Celsius. Las algas cianofíceas son los seres vivos más antiguos que se conocen. Surgieron hace unos 3.600 millones de años. Como consecuencia de su continua fotosíntesis, fue acumulándose lentamente el oxígeno en la atmósfera, y esto ocasionó que a lo largo de los últimos 2.000 millones de años, aquel planeta brumoso, de color gris, adquiriera el maravilloso color azul que tiene hoy día. Las bacterias tampoco tienen núcleo definido. Existen unas 3.000 especies y su población es inmensa. Se reproducen por simple bipartición y lo hacen a gran velocidad. En condiciones favorables, una bacteria puede dividirse cada 20 minutos. Al cabo de 24 horas, tendría una descendencia de 300.000 millones, visibles ya a simple vista. Si una bacteria tuviera una cantidad ilimitada de alimento, al cabo de pocas semanas, su masa sería superior a la de la Tierra. Las bacterias son los seres vivos autónomos más pequeños que existen. Las más pequeñas de ellas no superan en tamaño a algunos virus. Aquí podemos comparar el tamaño de unas bacterias corrientes con la punta de una aguja.
Las bacterias han colonizado todos los medios: el mar, los ríos, los lagos, el suelo, el subsuelo, el aire, el hielo de los glaciares y el interior de los organismos, tanto vivos como muertos. Las hay que viven en condiciones insoportables para los demás seres vivos. Han sido encontradas bacterias hasta a 9000 metros bajo el mar, en las capas superiores de la atmósfera, en rocas salpicadas por aguas termales y en pequeñas bolsas de agua en terrenos helados. Viven en la piel humana, en las mucosas, en la boca y en el intestino, aprovechándose de nuestros elementos nutritivos. Importancia de las bacterias. Normalmente asociamos las bacterias a algo negativo, seguramente porque muchas de las más devastadoras enfermedades que el hombre ha sufrido a lo largo de su historia, como la peste, el cólera, la tuberculosis o la sífilis, son producidas por bacterias. Pero las bacterias patógenas no son más que una pequeña parte del mundo bacteriano. La mayoría son beneficiosas y hasta necesarias para el hombre y para los demás seres vivos. A lo largo de nuestra historia han sido enterrados bajo tierra incontables cadáveres contaminados con las más virulentas y contagiosas enfermedades. Y sin embargo, el suelo que pisamos suele estar libre de enfermedades. Esto se debe a la acción de unas bacterias que permiten que siga siendo habitable la tierra. Las bacterias son las principales causantes de la descomposición de la materia orgánica muerta, reciclando los elementos fundamentales para la vida. Sin esta acción, el volumen de los cadáveres de todos los seres vivos que han existido superaría al del planeta. Esta acción descomponedora es esencial en los ciclos del carbono, azufre, fósforo, hierro y nitrógeno. Este último, el nitrógeno, es un elemento indispensable para las plantas, pero estas no pueden utilizarlo tal y como aparece en la atmósfera o en el suelo. Las bacterias que viven en los nódulos de las raíces captan el nitrógeno de la atmósfera, que después es aprovechado por las plantas. Además, las bacterias son indispensables para los seres superiores. Solo en el intestino grueso humano viven casi tantas como el número de células de nuestro cuerpo. Las bacterias ayudan a descomponer los alimentos, facilitando nuestra digestión. Las bacterias tienen habilidades que los organismos complejos no poseen. Así, en el interior de los estómagos de los insectos y de los rumiantes viven unas colonias de bacterias que descomponen la celulosa. Sin ellas, los herbívoros se morirían, ya que las bacterias son los únicos seres capaces de digerir la celulosa. Estos seres invisibles y asombrosos, a pesar de su simplicidad, son los verdaderos representantes de la vida de nuestro planeta. Han sobrevivido durante miles de millones de años y seguirán existiendo cuando los humanos nos hayamos extinguido. Y aunque algunas causan enfermedades, son la base fundamental sobre la que se asienta la vida del planeta.